esta es mi verdad. Mi verdad será compartida. Mi verdad fue un secreto. Lo digo con el corazón encogido porque lo que voy a contar me ha acompañado toda la vida como una sombra persistente. No son recuerdos fáciles ni escenas bonitas, pero son los cimientos de lo que fui y de lo que todavía soy. Nací en una familia que a simple vista parecía tradicional: mamá, papá y una hermana mayor, Josefa, que me llevaba 5 años. Clase media, sin lujos, pero tampoco con carencias. Nunca nos faltó comida, ropa limpia, ni un techo seguro. En el barrio nos veían como una familia normal, de esas que parecen tenerlo todo bajo control. Pero dentro de nuestra casa, la historia era muy distinta. Mi padre tenía un negocio en el primer piso, una cantina de barrio. Nada elegante, más bien un lugar pequeño donde los hombres de la zona iban a tomarse unas cervezas después del trabajo. El humo del cigarrillo llenaba el aire, los vasos golpeaban las mesas, la radio vieja sonaba con música ranchera o baladas de despecho. Ese lugar olía a cerveza derramada, a cigarrillo barato y a perfume amaderado de los clientes que pasaban horas allí. Arriba vivíamos nosotros, mi madre, Josefa, mi padre y yo. Desde muy niña empecé a notar que algo no estaba bien. No sé cómo explicarlo con exactitud, pero sentía una especie de rivalidad que mi madre tenía conmigo. Era como si yo le estorbara, como si cada gesto mío despertara en ella una incomodidad que no podía ocultar. Siéntate derecha. No hables así, pareces un hombre. Otra vez fumando con ese olor impregnado en la ropa. Esas eran sus frases, sus constantes reproches. Recuerdo incluso que me decía que hasta mi forma de respirar le molestaba. Y no era una exageración mía. Se lo decía en serio, con los ojos cargados de rabia. Con Josefa, en cambio, nunca me fijé demasiado cómo era la relación. Supongo que estaba tan ocupada lidiando con el rechazo de mi madre que no me di tiempo de observar la dinámica entre ellas. Encontré refugio en mi padre. Él no era un santo, ni mucho menos, pero conmigo era diferente. Me permitía acompañarlo al bar, me enseñaba a servir mesas, me pedía que le ayudara a organizar las botellas después de la jornada. Y, aunque el ambiente era rudo, con hombres ebrios y risas groseras, para mí era un lugar seguro. Me encantaba sentarme a su lado mientras él contaba chistes. Encendía un cigarrillo y me dejaba imitarlo, no fumando, claro, pero sí jugando a encender un fósforo y aspirar el humo del ambiente. Me hacía sentir libre, distinta, como si allí abajo pudiera ser otra persona. El contraste era brutal. En el bar con mi padre yo era alguien. En la casa con mi madre era nada. Los años pasaron y mi adolescencia estuvo marcada por ese doble mundo. El refugio con mi padre y el rechazo de mi madre. El sí permisivo abajo y el no constante arriba, hasta que cumplí la mayoría de edad y algo dentro de mí explotó. Era una noche cualquiera. Había pasado todo el día ayudando a mi padre en el bar, limpiar mesas, recoger botellas, escuchar las mismas canciones una y otra vez. Estaba cansada, pero tranquila. Subí las escaleras rumbo a mi cuarto, pensando en descansar, cuando me encontré a mi madre esperándome en la puerta. Otra vez tarde, me gritó: «Seguro te crees muy importante, ¿no?» No recuerdo exactamente todas sus palabras, pero sí recuerdo el tono. Era un tono que me atravesaba como cuchillo, que me decía sin decir que yo nunca sería suficiente para ella. Y en ese instante, sin pensarlo demasiado, decidí que ya había tenido suficiente. Entré a mi cuarto, agarré una bolsa, metí 3 vestidos,
un par de zapatos y, sobre todo, una caja de cigarrillos que guardaba en secreto. Era lo único que sentía realmente mío. Salí sin mirar atrás, sin lágrimas, sin remordimientos, solo prisa. Esa fue la primera gran ruptura de mi vida. Y aunque más tarde vendrían muchas más, esa huida marcó todo lo que vino después. Conseguí trabajo en una fábrica de textiles. Era dura la jornada, pero yo siempre tuve habilidad para organizar y administrar. Aprendí rápido y en poco tiempo logré un puesto mejor. Me respetaban y yo me hacía notar entre los hombres con seguridad, quizás porque había crecido en una cantina. Sabía cómo moverme en un ambiente masculino sin dejar que me aplastaran. Las noches las dedicaba a salir con mis compañeras de trabajo. Éramos jóvenes, con ganas de comer el mundo a bocados. Recuerdo una de esas noches especialmente, porque fue la noche en que conocí a Ramiro. Ramiro era un moreno atractivo, con unos ojos que parecían leerme por dentro. Nos encontramos en un bar, entre risas y tragos, y hubo una chispa inmediata. En menos de un mes ya estábamos viviendo juntos, como si el destino quisiera repetir la historia acelerada de mis padres. Al principio todo parecía un juego de adultos. Él trabajaba como taxista, yo seguía en la fábrica, y juntos creábamos una rutina apresurada pero emocionante. Pero pronto esa emoción se convirtió en tormenta. Ramiro comenzó a cambiar. Los gritos se volvieron frecuentes. Criticaba cada cosa que yo hacía, desde cómo me vestía hasta cómo fumaba en el balcón. «Fumas como un hombre», me gritaba con desprecio. El cigarrillo era mi refugio, mi calma, lo único que me mantenía en pie. No estaba dispuesta a dejarlo. Las discusiones subían de tono y yo, que había crecido entre hombres de cantina, no me dejaba. Le respondía, lo enfrentaba, pero dentro de mí crecía un miedo que no quería aceptar, hasta que llegó el golpe. Era medianoche. Yo venía de una fiesta con mis amigas, con los labios pintados de rojo. Ramiro me vio entrar y su mirada se transformó en odio. «¿Con quién estabas?», me preguntó, y antes de que pudiera responder, me agarró del rostro y me golpeó. Caí al suelo y todo se volvió negro. Al día siguiente desperté adolorida, con un ojo morado. Ramiro dormía en el sofá, como si nada hubiera pasado. Yo me levanté, me arreglé como pude y fui a trabajar. Quería fingir normalidad, pero mis compañeras lo notaron de inmediato. Y fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Mi jefe, un hombre bajito, prudente y callado, me llamó a su oficina. Yo temí lo peor, pero al entrar me ofreció un cigarrillo. Encendió uno para él, me pasó otro, y nos paramos junto a la ventana. «¿Qué te pasó?», me preguntó con suavidad. Lo miré, sorprendida. Había algo en su tono que me desarmó. Le conté lo esencial, sin dar demasiados detalles, pero lo suficiente para que entendiera. Y por primera vez lo vi de otra manera. No como un jefe distante, sino como un hombre capaz de escuchar, de preocuparse. Y eso me cautivó. Fue fácil dejar a Ramiro después de eso. Reuní fuerzas y salí de ese apartamento, como lo había hecho años antes de la casa de mi madre, sin mirar atrás. Al lado de mi jefe, Daniel, encontré algo que jamás había tenido: ternura. No era guapo, no era apasionado como Ramiro, pero tenía una bondad que me devolvía la fe en los hombres, y poco a poco mi vida volvió a tomar otro rumbo. Con Daniel empecé a reconstruirme. Al principio fue solo una cercanía tímida, charlas cortas en su oficina, cigarrillos compartidos frente a la ventana. Yo todavía arrastraba la sombra de Ramiro, con su voz gritándome en la cabeza, pero la calma de Daniel era como un bálsamo. Nunca levantaba la voz, nunca criticaba,
nunca se burlaba. Al contrario, me escuchaba, y esa simple acción, que debería ser lo normal, se convirtió en algo extraordinario para mí. Nuestra relación nació en silencio. No hubo grandes declaraciones de amor ni gestos teatrales, pero hubo presencia. Poco a poco empecé a sentir que podía confiar en él, que podía ser vulnerable sin miedo a ser herida. Cuando me invitó a cenar una noche, acepté sin dudar, y desde entonces no nos separamos. Ramiro, sin embargo, no desapareció tan fácilmente. Al principio solía aparecer en la fábrica, gritando en la puerta, insultándome delante de mis compañeras, acusándome de cosas absurdas. Yo temía que todo eso afectara mi trabajo, pero Daniel siempre salía a dar la cara. Con su calma de siempre lo enfrentaba y le pedía que se marchara. Al final, Ramiro se cansó. Supongo que entendió que ya no podía manipularme. Con Daniel me sentía segura, tanto que muy pronto nuestras vidas se unieron por completo. La noticia de la muerte de mi padre me llegó en medio de esa nueva etapa. Fue una llamada seca, fría. Un abogado me informaba que había fallecido de un infarto. Me quedé paralizada. Mi viejo, mi refugio, mi compañero de tantas tardes en la cantina, ya no estaba. Sentí un vacío enorme, como si me arrancaran la única raíz que aún me sostenía. El abogado me pidió que asistiera a una reunión con mi madre y mi hermana para definir lo de los bienes. Dudé en ir. Llevaba muchos años sin verlas, demasiados silencios acumulados, pero parte de mí necesitaba ese encuentro, como si pudiera ser una oportunidad de reconciliación. Recuerdo entrar a la oficina y verlas sentadas allí, mi madre con su rostro duro y Josefa, más seria que nunca. Apenas me vieron, el aire se volvió denso. No hubo abrazos ni palabras cálidas, solo una frialdad que me hizo retroceder por dentro. El abogado explicó que mi padre no había dejado testamento ni documentos firmados. Todo quedaba automáticamente a nombre de mi madre. La casa, el negocio, el carro. Yo guardaba la esperanza de que, al menos, reconocieran mi vínculo con él, que me permitieran quedarme con el bar, el único lugar donde me había sentido feliz. Pero mi madre fue tajante. No quiero saber nada del negocio. Eso se cierra. Josefa asintió sin mirarme. Yo pensé en protestar, pero algo dentro de mí me dijo que no valía la pena. Ya había estado demasiado tiempo lejos. Ya no tenía derecho a reclamar. O al menos eso me repetí para no romper en llanto. Salí de esa oficina con una certeza. Mi padre se había ido, y con él el único puente que me unía a mi familia. La vida siguió su curso. Daniel y yo nos casamos en una ceremonia pequeña, casi secreta. No había mucho que celebrar en familia, así que nos conformamos con la presencia de un par de amigos cercanos. Yo estaba embarazada de 4 meses y la barriga empezaba a notarse. No quería que nadie pensara que era un matrimonio improvisado por obligación, pero en el fondo lo era. La llegada de mi hija cambió todo. Renuncié al trabajo en la fábrica para dedicarme a la niña durante los primeros meses. Daniel también dejó la empresa poco después cuando ésta quebró. Nos encontramos de pronto sin estabilidad, sin ingresos fijos, con una bebé en brazos. Fui yo quien tuvo la idea. «Compremos un taxi con el dinero de tu liquidación», le dije a Daniel. «Yo sé que podemos sacarlo adelante». Él dudó al principio, pero terminé convenciéndolo, lo compramos, y poco a poco nos convertimos en una pareja atípica. Yo manejaba el taxi, y él se quedaba cuidando a la niña. Me sentía extraña, casi masculina en ese rol, pero también orgullosa. Había heredado de mi padre el gusto por los bares y el humo, pero también la fortaleza de enfrentar ambientes dominados por hombres.
Pronto empecé a conocer la ciudad de punta a punta. Entre taxistas se tejía una especie de hermandad. Compartíamos cigarrillos en las esquinas mientras esperábamos clientes, nos contábamos historias, nos respetábamos. Yo me hice un espacio entre ellos. Me gané un nombre. Mi hija Luisa crecía sana y alegre. Daniel la adoraba y le dedicaba todo su tiempo. Yo, en cambio, trataba de equilibrar las carreras del taxi con las responsabilidades de madre. Era agotador, pero valía la pena. Un día, después de dejar un pasajero cerca de mi antiguo barrio, me dejé llevar por la nostalgia. Aparqué frente a la casa donde había crecido. 20 años habían pasado desde la última vez que crucé esa puerta y de golpe me vi a mí misma, adolescente, corriendo por las escaleras con la caja de cigarrillos escondida. Me invadió una mezcla de tristeza y ternura. Podía ver a mi padre sirviendo en la cantina, reírse con los clientes, levantarme en brazos, después de una jornada larga. De repente la puerta se abrió. Una anciana encorvada salió arrastrando los pies. Me miró con desconfianza y se acercó al carro. ¿Busca a alguien?, preguntó. Tardé un instante en reconocerla. Era mi madre, mi propia madre, tan transformada por los años y la enfermedad que no me reconoció. Sus ojos, los mismos que alguna vez me habían mirado con odio, ahora eran vacíos, extraviados. Me quedé helada. No supe si saludarla, si arrancar, si abrazarla. Solo bajé un poco la ventana y le dije cualquier excusa para escapar. Arranqué el taxi con el corazón en un puño. Esa noche no pude dormir. Decidí buscar a una vecina del barrio, alguien que todavía pudiera darme noticias. Encontré a doña Mercedes, que seguía con su miscelánea en la esquina. Apenas me vio, me abrazó emocionada. «Tantos años», me dijo. «¿Y tú? ¿Cómo estás?» Yo apenas podía articular palabras. Le pregunté por mi madre. «Ah, es hija. La pobre Blanca lleva años sola. Tiene Alzheimer. A veces se cae. A veces no recuerda ni su nombre. Solo tu hermana pasa de vez en cuando. Pero más por cumplir que por cariño». Sentí un dolor profundo, como si me atravesaran 1000 agujas. Esa mujer que me había negado todo, que me había rechazado desde niña, ahora vivía olvidada y sola. Esa noche abrí mi corazón con mi hija. Le conté todo, desde los gritos de mi madre hasta mi huida. Luisa me escuchó en silencio y luego me dijo algo que me marcó. «Madre, hay solo una. Tú me lo enseñaste». Yo había dicho esa frase 1000 veces, pensando que aplicaba a mí, como madre. Pero mi hija me la devolvió como un espejo, y comprendí que quizá debía intentar algo. Después de aquella visita inesperada al barrio, algo cambió en mí. Durante años había vivido como si mi madre no existiera, como si el rechazo de mi infancia me hubiera dado permiso de borrarla de mi historia, pero verla tan frágil, tan perdida en su propia mente, me removió hasta lo más profundo. Volví a casa esa noche con el corazón hecho un nudo. Daniel notó mi silencio y Luisa, que ya no era una niña, me preguntó directamente: ¿Viste a la abuela? Asentí con la cabeza. Sí, pero no me reconoció. ¿Y eso te duele?, insistió mi hija. No supe qué responder. Claro que dolía, pero era un dolor extraño, mezclado con compasión y con rabia. Me duele, pero no por mí, le dije al fin. Me duele verla así, tan sola. Luisa me abrazó y me dijo algo que me dejó pensando toda la noche. Mamá, tú siempre me enseñaste que ser madre es amar incluso cuando duele. Quizá ahora te toca demostrarlo.
Los días siguientes traté de concentrarme en el taxi. Era mi refugio, como lo había sido la cantina con mi padre. Me gustaba recorrer la ciudad, hablar con los pasajeros, fumar un cigarrillo en las esquinas con otros taxistas mientras esperábamos carreras. Me respetaban, ya todos me conocían. A veces me preguntaba si no me había convertido en una versión femenina de mi padre. Él con su cantina, yo con mi taxi, él rodeado de humo y risas masculinas, yo en las calles duras de la ciudad, ganándome el pan a pulso. Daniel, en cambio, era todo lo contrario. Había aceptado con naturalidad su papel en casa, cuidando a Luisa, preparando la comida, manteniendo el orden. Yo llevaba el timón, no solo del taxi, sino de la relación. Él parecía cómodo así, y eso nos funcionaba. Pero en el fondo sabía que el equilibrio era frágil. Un domingo decidí abrir Facebook, cosa que rara vez hacía. Con la ayuda de Luisa busqué a mi hermana Josefa. No sabía qué esperar. ¿Orgullo? ¿Reproches? ¿Indiferencia? Le escribí un mensaje corto. Hola, soy tu hermana. Quiero saber de mamá. ¿Podemos hablar? No recibí respuesta. Pasaron semanas, meses. Pensé que me había ignorado para siempre. Hasta que un día, finalmente, contestó. Mamá está muy mal. Tiene que ser internada en un lugar donde la cuiden. Yo no puedo hacerme cargo sola. Las palabras eran frías, casi burocráticas. No había cariño, no había nostalgia. Solo un problema que resolver. Nos reunimos poco después. No fue un encuentro emotivo, ni mucho menos. Josefa me habló con distancia, como si fuéramos socias de un negocio y no hermanas de sangre. Lo mejor es vender la casa y usar ese dinero para pagar el hogar de ancianos, dijo. ¿Y tú te encargarás de ella?, pregunté. Ella se encogió de hombros. Haré lo que pueda. Sentí un escalofrío. La indiferencia en su voz era peor que el odio de mi madre. Al final acepté. Pensé que, después de tantos años, lo mínimo que podía hacer era contribuir a darle a mi madre un lugar digno. Pero con el tiempo comprendí que Josefa me había manipulado. Ella se quedó con todo, con los ahorros, con la pensión, con el dinero de la casa. Yo solo recibí la carga moral de una madre enferma. Visité a mi madre en el hogar donde estaba internada. Era un lugar triste, desolado, con paredes descascaradas y cuidadores indiferentes. Ella estaba sentada en una silla de ruedas, mirando al vacío. Me acerqué y le dije, «Mamá, soy yo». Ella me miró unos segundos, como intentando recordar. Luego frunció el ceño y murmuró, «Tú no eres mi hija». Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Aún así, seguí yendo. A pesar de sus palabras duras, de su confusión, de su mirada perdida, yo volvía una y otra vez. Era como si quisiera demostrarme a mí misma que podía ser una hija distinta a la que ella había imaginado. Al poco tiempo decidí llevármela a mi casa. No soportaba verla en ese lugar. Daniel me apoyó, aunque sabía que no sería fácil. Luisa también, aunque me advirtió, «Mamá, tienes que estar preparada. Puede que nunca te dé lo que esperas». Tenía razón. Los años que mi madre vivió conmigo fueron una mezcla de ternura y tormento. Había días en que se dejaba cuidar, aceptaba la comida, sonreía vagamente al ver a Luisa, pero la mayoría del tiempo me miraba con desprecio, como si todavía me reprochara haber nacido. Yo aguantaba, le cambiaba los pañales, le daba de comer, la arropaba por las noches, y cada vez que me miraba con odio, yo pensaba, quizá me parezco tanto a ella, que por eso no me soporta. Mi hermana, mientras tanto, se desentendió. Cada vez era más difícil comunicarme con ella. Cuando le pedí ayuda,
ponía excusas. Cuando le pedía dinero, me mentía. Hasta que un día exploté. Si no te haces cargo, buscaré un abogado, le dije por teléfono. Ella guardó silencio unos segundos y luego contestó con frialdad. Haz lo que quieras. Y colgó. Supe entonces que estaba sola en esto. Con el tiempo, el cuidado de mi madre se volvió insostenible. Su enfermedad avanzaba, los gastos crecían, mi cuerpo envejecía. Daniel y yo seguimos trabajando con los taxis, pero el dinero apenas alcanzaba. Mi hija ya se había casado y había formado su propia familia. Me quedé atrapada entre dos mundos, la mujer fuerte que manejaba un taxi por la ciudad y la hija que cuidaba a una madre que nunca la quiso. Y a pesar de todo, seguía allí. Cuidar de mi madre se volvió, con los años, una mezcla de penitencia y aprendizaje. Había días en que me levantaba con energía, convencida de que estaba haciendo lo correcto. Le preparaba la comida, le ponía música suave, intentaba hablarle como si todavía pudiera escucharme, pero la mayoría del tiempo era un peso insoportable, sus olvidos, sus arranques de rabia, su rechazo constante hacia mí. Me preguntaba una y otra vez por qué lo hacía. ¿Por qué cargar con una mujer que nunca me dio amor, que siempre me señaló como la piedra en su zapato? La respuesta era sencilla y brutal, porque yo no quería ser como ella, no quería repetir el abandono. Daniel me ayudaba en lo que podía. Seguía siendo ese hombre tranquilo, sumiso, que aceptaba mis decisiones sin protestar. A veces lo veía agotado, con las manos temblorosas, después de manejar el taxi todo el día, y aún así encontraba fuerzas para ayudarme a acostar a mamá. Lo admiraba por eso. Yo era dura, yo imponía, pero él tenía esa paciencia que yo nunca conocí en mis padres. Con Josefa la relación era cada vez peor. Me había convencido de vender la casa para pagar la estadía de mamá. Y después descubrí que había desaparecido todo el dinero. Pensión, ahorros, seguro, nada. Cuando la confronté, se limitó a encogerse de hombros. Ese dinero no alcanzaba para nada, me dijo con frialdad. Tú decidiste llevártela, ahora es tu problema. Sentí ganas de golpearla. Esa indiferencia me mataba más que cualquier insulto, pero me contuve. Ya estaba demasiado cansada para pelear. Los gastos médicos aumentaban cada mes. Pañales, medicinas, consultas. Mis ingresos del taxi apenas alcanzaban y tuve que empeñar algunas cosas para sobrevivir. A veces, mientras conducía en las madrugadas, pensaba que mi vida se había reducido a eso, trabajar para mantener viva a una mujer que nunca me quiso. Un pasajero me lo dijo una noche, sin saber nada de mí. La vida es irónica, ¿no cree? Uno termina cuidando de quienes lo hirieron. Me quedé callada, pero en el fondo sabía que tenía razón. El deterioro de mamá fue rápido. Cada día hablaba menos, caminaba menos, recordaba menos. Su mirada se apagaba poco a poco, hasta quedar reducida a un par de ojos perdidos que apenas parpadeaban. Una tarde, mientras la bañaba, me miró fijamente y dijo con voz ronca, «Tú eres igual a mí». Me quedé helada. No sabía si lo decía con odio o con resignación. Tal vez ambas cosas. Quizá por eso nunca me soportó, porque en mí veía reflejada su propia dureza, su propio carácter inquebrantable. Esa frase me persiguió durante semanas. Los años siguientes fueron una rutina dolorosa. Mi hija se había casado y ya no vivía con nosotros. Daniel y yo compartíamos la carga, pero el peso era mío. No podía sacudirme la idea de que había desperdiciado mi vida en venganzas, en huidas, en cargas ajenas. Un día me encontré fumando frente al espejo del baño.
Tenía el cabello encanecido, la piel arrugada, las manos manchadas por el tiempo, y de pronto vi a mi madre en mi reflejo, la misma mirada dura, la misma postura rígida. Me asusté. ¿Será que me convertí en ella? Me pregunté en voz baja. No tenía respuesta. Finalmente, el cuerpo de mamá no resistió más. Murió en silencio, una madrugada fría, mientras yo dormía en una silla junto a su cama. No hubo palabras finales, no hubo reconciliación, solo un último suspiro que se llevó consigo todo lo que nunca dijo. La noticia se la di a Josefa. Su reacción fue tan indiferente como siempre. «Ya descansó», dijo, y colgó el teléfono. Yo me quedé mirando el aparato, preguntándome cómo podía ser tan fría, y entonces lo entendí. Ella había heredado la indiferencia de mamá, mientras yo heredé su dureza. El funeral fue pequeño, casi vacío. Un par de vecinos, algunas caras conocidas. Josefa apareció tarde, sin lágrimas, sin abrazos. Yo fumaba en silencio junto a la tumba, sintiendo que con esa tierra también se enterraban mis últimas fuerzas. Pero al mismo tiempo sentí una extraña liberación. Mamá se había ido, y con ella el peso de sus odios y sus silencios. Los meses posteriores fueron raros. Por primera vez en muchos años, mi casa estaba en calma. No había gritos, no había pañales que cambiar, no había pastillas que repartir. Daniel y yo seguimos con los taxis, envejeciendo juntos, compartiendo silencios más que palabras. Yo pasaba horas fumando en el balcón, mirando la calle, recordando todo lo vivido. A veces me invadía la tristeza, otras veces la rabia, pero sobre todo una pregunta que no me dejaba dormir. ¿Valió la pena? Entendí que la vida me había puesto en una paradoja cruel. Había pasado mi juventud huyendo de mi madre para terminar dedicando mi vejez a cuidarla. Era como si el destino se hubiera reído de mí, cerrando el círculo de la manera más irónica posible. Y sin embargo, en medio de esa paradoja, encontré mi enseñanza. No se trata de repetir lo que recibimos, sino de elegir diferente. Yo cuidé a mi madre porque no quise ser como ella, porque preferí dar lo que no recibí, y aunque eso me dejó marcada, también me dio la certeza de que mi hija no heredará el mismo dolor. Esa es la única herencia que vale la pena: romper la cadena. La casa quedó en silencio después de la muerte de mi madre, un silencio extraño, porque no era el de antes, cuando me sentía rechazada y no había palabras cariñosas. Era un silencio distinto, el que dejan los fantasmas cuando por fin descansan. Me levantaba cada mañana con la misma rutina de siempre: preparar café, fumar en el balcón, mirar la calle, pero ya no estaba el ruido de las medicinas, ni las quejas de mamá, ni su mirada dura acusándome sin decir nada. Y aunque al principio ese silencio me dio paz, pronto se convirtió en un vacío difícil de llenar. Daniel y yo seguíamos trabajando con los taxis. Él ya no tenía la misma energía de antes. Se cansaba más rápido, le dolía la espalda, se quedaba dormido en el sillón, con la televisión encendida. Yo también lo sentía en mis huesos, en mis manos arrugadas que apenas podían sostener el volante después de una jornada larga. Pero seguíamos. No por ambición, sino porque era lo único que sabíamos hacer. A veces me preguntaba si nuestra relación estaba sostenida solo por la costumbre. No había peleas, no había pasiones, solo una calma resignada. Lo miraba dormir y me decía: al menos nunca me gritó, al menos nunca me golpeó. Con eso bastaba para sentir que, de algún modo, había ganado. Luisa venía a visitarnos de vez en cuando. Ya estaba casada, con su propia vida. Yo la miraba y me llenaba de orgullo. Ella no repitió mi historia, ni la de mi madre. Era una mujer libre, fuerte, pero sin cargar la dureza que me había marcado a mí.
Una tarde, mientras tomábamos café, me dijo: «Mamá, ¿te arrepientes de algo?». Me quedé en silencio. Quise responder rápido que no, que todo lo vivido me había hecho fuerte, pero no pude. «Sí», admití al fin. Me arrepiento de haber pasado tantos años peleando contra el odio de tu abuela, de haber huido tanto tiempo sin mirar hacia adelante. Me arrepiento de no haber sabido amarme lo suficiente». Ella me tomó de la mano y sonrió con ternura. «Lo importante es que a mí sí supiste amarme, y eso rompe todo lo demás». Sentí que esas palabras me aliviaban como una bendición. Pero los recuerdos no desaparecían. A veces, en las madrugadas, me despertaba sobresaltada con la voz de mi madre en la cabeza, sus gritos, sus críticas, su rechazo. Otras veces soñaba con mi padre, riendo en la cantina, fumando conmigo como si fuéramos cómplices eternos, y en esos sueños comprendía que había heredado algo de ambos, de mi padre, la ternura y el refugio, de mi madre, la dureza y el carácter. Esa mezcla me había hecho sobrevivir, aunque a un precio alto. Una noche, mientras conducía el taxi bajo la lluvia, recogí a un pasajero anciano. Se sentó en el asiento trasero y empezó a hablar como si me conociera de toda la vida. «La vejez es un espejo», me dijo. «Uno se mira y ve todo lo que no quiso aceptar». Me quedé pensando en esa frase mucho tiempo. Era verdad, ahora que los años me pesaban, que la piel ya no escondía las arrugas, que mis manos temblaban al encender un cigarrillo, podía verme a mí misma con más claridad que nunca, y lo que veía era duro. Una mujer que había huido de casa, que había amado mal, que había cuidado a quien no la cuidó. Pero también veía algo más. Una madre que había roto la cadena de odio, que había dado a su hija lo que ella no recibió. El día de mi cumpleaños número 60, me quedé sola en casa. Daniel había salido a trabajar y Luisa estaba ocupada con su familia. Me serví un café, encendí un cigarrillo y me miré en el espejo del pasillo. Por un instante me asusté. La mujer que me devolvía la mirada tenía los mismos gestos de mi madre, la ceja fruncida, la boca apretada, los ojos cansados. «Me parezco a ti», murmuré, y entendí algo que me liberó. Tal vez mi madre me rechazó porque en mí veía lo que nunca aceptó de sí misma. Tal vez yo era su reflejo, su espejo incómodo, y en ese momento decidí no odiarla más, porque odiarla era odiarme a mí. La muerte de mi madre dejó un vacío extraño. No lloré como una hija huérfana, porque en realidad ya me había sentido huérfana desde niña. Tampoco sentí alivio inmediato, aunque durante años soñé con liberarme de su sombra. Lo que sentí fue silencio, un silencio profundo, como si con ella se hubiera ido la última voz que me recordaba quién había sido yo en la infancia. Ese silencio me obligó a escucharme a mí misma. Los días se fueron volviendo lentos. Me sorprendía mirando por la ventana durante horas, recordando escenas como quien rebobina una cinta vieja, la cantina de mi padre, mis cigarros escondidos en la chaqueta, los gritos de mi madre en la puerta de mi cuarto, la bofetada de Ramiro, la ternura tímida de Daniel, la risa de mi hija corriendo por el pasillo. Toda mi vida podía resumirse en fragmentos, un rompecabezas de luces y sombras. Con la ausencia de mamá, empecé a fumar más de lo habitual. Me encontraba a mí misma encendiendo un cigarrillo detrás de otro, como si cada bocanada pudiera llenar los vacíos. Una tarde, mientras observaba el humo disiparse en la sala, pensé: toda mi vida estuvo rodeada de humo. El del bar de papá, el de las discusiones con Ramiro, el de las esquinas, con mis compañeros taxistas. El humo fue mi refugio y también mi condena. Me reí sola. Quizá era mi manera de aceptar que, al final, somos hijos
de lo que respiramos. Josefa no volvió a aparecer, ni para preguntar cómo había muerto mamá, ni para dar un pésame, ni para reclamar nada. Era como si se hubiera evaporado junto con los ahorros, la casa y la pensión. Supe por terceros que seguía con su vida, indiferente como siempre. No la busqué más. Ya no tenía fuerzas para abrir otra guerra. Daniel y yo seguimos envejeciendo juntos, con esa calma discreta que nos había sostenido durante décadas. Lo admiraba porque, a pesar de las dificultades, nunca me reprochó nada. Ni mis arranques, ni mis silencios, ni mis miedos. Simplemente estaba allí, a mi lado. A veces me pregunto si lo amé como debía. Tal vez lo vi más como un refugio que como un amor verdadero. Pero en el fondo, eso también es amor. Elegir quedarse cuando todo lo demás se derrumba. Una tarde de invierno, Luisa vino a visitarme. Traía un abrigo grueso y un termo de café caliente. Nos sentamos en la sala, con las manos entrelazadas, y me dijo: «Mamá, ¿qué quieres que yo recuerde de ti cuando ya no estés?». La pregunta me dejó sin palabras. Pensé en todo lo que podía decir, que recordara mi esfuerzo, mi lucha, mis sacrificios, pero al final respondí con lo único que realmente importaba. Quiero que recuerdes que te amé de verdad, que intenté darte todo lo que yo no tuve. Ella sonrió con los ojos brillantes. Eso ya lo sé. Hoy, cuando me miro al espejo, veo a una mujer dura, marcada por la vida, con la piel surcada de arrugas y los dedos manchados por la nicotina, pero también veo a una mujer que eligió distinto, que no repitió la cadena de abandono, que dio lo mejor de sí, incluso cuando lo único que recibió fue rechazo. Tal vez me parezco a mi madre más de lo que quisiera admitir, tal vez la dureza en mis ojos es la misma que ella veía en los suyos, y por eso nunca me soportó. Pero hay algo que nos diferencia. Yo sí supe amar. Esa es mi victoria, mi enseñanza, mi legado. Esta es mi verdad compartida, mi verdad que fue un secreto demasiado tiempo. Y si alguien me pregunta cuál es la lección de toda mi historia, responderé esto: la vida nos hiere, pero nosotros decidimos si repetimos esas heridas o si las convertimos en cicatrices que enseñan. Yo elegí cuidar a quien no me cuidó, amar a quien me rechazó, porque entendí que el amor no es recibir, es dar lo que nunca se nos dio. Mi hija es la prueba de que esa decisión valió la pena. Ella no carga mi rencor, ni mis batallas, ni mis vacíos. Ella es libre, y con eso me basta para saber que, aunque mi vida haya sido dura, no fue en vano.